Bueno, no todos tenemos que pensar lo mismo respecto de una situación. Hay algunas situaciones o temas en donde uno tiene una opinión, otro tiene otra, y a veces son tan diferentes y tan disímiles las opiniones respecto de una cuestión en donde nadie puede suscribir la verdad. Lo cierto es que, digamos, yo he tenido con la señora Vilma Ripoll, que está acá a mi lado, el señor Alejandro Bodal lo conozco de vista y de nombre, pero nunca he tenido oportunidad de conversar con él. Pero he tenido muchas charlas, porque he tenido que cubrir innumerable cantidad de piquetes en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, y con Vilma hemos tenido muchas charlas. Yo siempre hablé o me manifesté o pensé de que el tema de los piquetes como ciudadano, no como periodista. Lo que pasa es que uno en el rol de comunicador siempre tiene un doble estándar, que a veces te juega a favor y otras veces te juega en contra, que los piquetes no estaban bien, que era una guerra de pobres contra pobres, de que las rutas, que los trenes, que todo lo que fuera cortado son utilizados por trabajadores que van a sus lugares de trabajo, y me parecía que desde ese lugar, más allá de los perjuicios económicos que en general acarrea para todo el país, era absolutamente injusto para la gente. Hoy nos encontramos con una medida que acaba de anunciar la ministra de Seguridad de la Nación, y me gustaría escucharlos a los dos. En primer lugar, me gustaría escucharte a vos, Vilma, sobre qué pensás de lo que dijo la ministra de Seguridad respecto de que van a tener que irse entre 5 a 10 minutos. Sí, bueno, yo creo que lo primero es cierto que hay si se quiere, una colisión de derechos cuando los trabajadores o los sectores que utilizan el corte como una manera de expresar su reclamo, cortan. Eso es así y no es fácil, solo que se da muchas veces que mucha gente que dice, uy, no estoy a favor del corte, después le cortan la luz y hacen piquetes con fuego, como en La Boca, Caballito, como Lanús, que ayer estaba prendido fuego por el desastre de la energía y cortaron. Entonces se da ese fenómeno. ¿Por qué? Porque de verdad la gente que corta es porque ya nadie escuchó su reclamo y no encontraron abierta ninguna puerta para ir a resolver su problema. Entonces, lamentablemente, como nadie te escucha, si tu conflicto no se visibiliza, si nadie ve que estás haciendo el reclamo, es muy difícil que te llamen desde el poder político de turno para poder encaminar una negociación y resolver el conflicto, con o sin los representantes gremiales nacionales, como sea. Entonces, en ese sentido, es un derecho de los que están ya en una situación de no poder resolver el problema, el corte. Es eso. Entonces, frente a eso, este protocolo es un recorte absoluto de derechos, de derecho a peticionar, de derecho a reclamar, y la de los 5 minutos de Bullrich, bueno, la verdad, no hay ninguna negociación. ¿Qué van a hacer ustedes cuando llegue la gendarmería y que le digan 5 minutos se tienen que ir? En general nosotros en particular, que somos un partido político, no es que cortamos, pero los cortes... Ustedes van a apoyar a los cortes. Nosotros vamos a apoyar muchas veces a trabajadores que están despedidos y que cortan, vecinos que no tienen luz. En su momento apoyamos muchos cortes cuando vino el corralito y toda la ciudad de Buenos Aires salió a la calle a reclamar y a cortar porque le habían metido la mano en el bolsillo, sobre todo la clase media. El protocolo tiene 3 problemas que hacen que choquen con la Constitución del país. Tenemos que discutirlo, porque está contemplado en la Constitución y en la ley este tema de coalición de derechos, porque aunque uno no se dé cuenta, permanentemente se dan coaliciones de derechos. Yo le doy un ejemplo, burdo si se quiere. Uno tiene un jardín con una cerca, es propiedad privada, tiene un derecho sobre ese jardín. Si alguien cruza la cerca, está violando un derecho, que es el derecho que yo tengo a que no me entren al jardín. Ahora, uno no le puede pegar un tiro porque entró al jardín a robarse una margarita. ¿Por qué? Porque hay un derecho superior, que es el derecho a la vida. ¿Se entiende? Si un chico... pero en realidad no es me parece que no es el ejemplo. Pero es que esto lo contemplan los códigos. No le puede pegar un tiro al dueño de la casa, pero sí el dueño de la casa puede llamar a la policía. No, totalmente. Pero no puede
porque hay derechos que están por sobre otros. El derecho a la vida está en ese caso por encima de ese derecho. O sea, cuando hay colisión de derechos, hay uno que prima sobre el otro. Pero vamos a lo concreto. Prima el derecho a Bueno, la protesta social por sobre el orden público, por sobre el derecho a circular. Nosotros creemos Vamos a los eso. ejemplos concretos. A lo largo de todo el año pasado, la Panamericana, una vez por mes, se le intentó cortar. Por lo menos una vez por mes se le intentó cortar. Haciendo todo tipo de cosas, poniendo micros en el medio de la Panamericana, poniendo autos, enfrentamiento con gendarmes, bla, bla, bla. Toda la historia que la gente conoce, y ustedes lo saben porque ustedes iban ahí. Digo, ¿no se puede evitar eso? ¿No se puede evitar cortar una ruta? ¿No les parece a ustedes que cortar una ruta, una vía de acceso a la entrada de la Ciudad de Buenos Aires, de la gente que a esa hora, a las 9 de la mañana, está yendo a trabajar, es un exceso? No lo podés separar de qué es lo que reclamaban los trabajadores que cortaron y qué otras medidas habían tomado para evitar el corte. Fuimos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no resolvió nada porque acataba las órdenes de la empresa multinacional, que es la empresa LEAR, que es... Fuimos varias veces ahí. Fuimos a la Plaza de Mayo a ver si nos recibían en el Gobierno Nacional para que accionara sobre... ¿Para qué? Fuimos a la justicia, porque la justicia sacó 5 fallos que decía que los tenían que reincorporar. La empresa se negó absolutamente a cumplir los fallos judiciales del Estado argentino y actuaba como si tuviera una impunidad de estar en su país, como si ese pedazo de LEAR fuera un territorio americano que le permitía. La situación de 50, 100, 150 personas no puede estar por sobre el derecho que tienen millones de personas pero toda de la poder ingresar legislación, toda la legislación ciudad, de los me estados parece. democráticos, todas las legislaciones, protege cuando hay coalición de derecho entre el que quiere circular y un caso de este tipo, protege la protesta social. ¿Cuál es el problema del protocolo? Porque todos quisiéramos que no haya piquetes. ¿Qué es una protesta social exactamente? ¿Cuántas personas son una protesta social? ¿2, 8, Lo que pasa 50, es que en general son casos aisladísimos cuando hay 2 personas cortando una calle. En general son conflictos sociales de envergadura, una fábrica que cierra. Pero por ejemplo usted lo dice ahora hay un problema. Pero vamos a decirle las cosas. Ahora hay un problema, por ejemplo, con varios medios que Spolky se borró, dejó a la gente en banda, por ejemplo, y los trabajadores hacen lo que pueden para tratar que alguien le dé una respuesta. Ese es un conflicto. 800 son. Lo son que vamos 800 a tratar de trabajadores. explicarle a la gente con los datos concretos, porque digamos, si no, todos los ejemplos parecen iguales. Y no es lo mismo una marcha, no sé, que se convoca por ni una menos, en donde se corta media ciudad, porque hay, bueno, en fin, solidaridad, porque hay empatía, por lo que fuere, a una marcha en donde hay 20 personas o un corte donde hay 20 personas, 30 personas o 40 personas y se corta una vía de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ojo, yo lo que estoy discutiendo por ahí es Nosotros ese reivindicamos matiz. los cortes que reflejan causas justas y acompañamos esos cortes. Y esos, vos también los estás cuestionando, porque el corte de LEAR, que fue uno de los más frecuentes del año pasado, ¿vos te crees que todos sabemos que cortar significa exponerse a que la policía te pegue, te lleve preso, te procesen, pero no te dejan sin salida? El problema es que uno llega al corte cuando el Estado, que es el que se tiene que ocupar, el gobierno de turno o el Estado o el Ministerio o la Justicia, miran para otro lado y no te dejan otra alternativa. Yo te diría que hasta se puede comparar con los cortes con goma quemada que hacen los vecinos de muchos barrios, porque llaman a Edesur, llaman a Edenor, te atiende un aparato en el teléfono. Es más, la gente quisiera quemar Edenor. Personas. Yo tuve 5 días. Sí, es una calle, no es lo mismo que una ruta. Sí, pero del protocolo hay otro problema, porque en el protocolo, tal cual como está, como se ha anunciado, se le da vía libre a la policía para que pueda hacer prácticamente lo que quiere. Incluso no prohíben que se utilicen balas de plomo. No dice cómo utilizar las balas de goma. Yo sinceramente, yo creo que con ese protocolo vuelven las muertes al país, ¿eh? Vuelven los Costecchi Santillán, vuelve Teresa Rodríguez, Aníbal Verón. Sepamos lo que estamos discutiendo. Ahora, por eso ese protocolo violenta derechos superiores de la gente, porque no podemos permitir que nuevamente gente que protesta porque la dejaron sin trabajo, sean 20 o 200, etcétera, terminen con un policía de gatillo fácil
que ahora como están todo embalantonados, como hay una onda a pegar, terminaron baleando una murga con chicos, porque ese es el país real que tenemos nosotros. Ese protocolo es darle una navaja a un mono, porque esa es la policía y la gendarmería que tenemos, que va a provocar muerte. Entonces tenemos que saber, la sociedad argentina, si queremos avalar que nuevamente vuelvan las muertes. Porque después, cuando vuelvan las muertes, el mismo que hoy está a favor va a salir a la calle a decir, no, esto es una barbaridad. Yo lo que les pido es que, la gente sabe, perdóname Vilma, la gente sabe cómo piensan ustedes y en realidad lo que yo estoy tratando de hacer es una especie de contrapeso Por supuesto. de toda esta situación, ¿no es cierto? Pero digo, no lo editorialicemos porque en realidad está claro cuál es el pensamiento de ustedes. A mí me interesa llevar los ejemplos a la práctica. Por eso. Porque en la práctica uno va, más o menos va a tratar de entender cuál va a ser la resultante. Te quiero preguntar esto. Lo que pasó el otro día con el corte de Milagros Salas, ¿sí? En donde estuvo toda la capital bloqueada, el puente Pueyrredón, la Panamericana. A mí me agarró, por ejemplo, con mi hija en el medio de la Panamericana. Está bien, digamos, yo me pongo como un ejemplo autorreferencial que nunca debe hacerse en el periodismo, pero fue una situación un poco rara, porque yo estuve 1 hora y media abajo del sol, había gente con un bebé caminando de un lado para otro, no sabía qué hacer, los gendarmes hicieron un bypass, hicieron retroceder a los autos, un despelote, pero que no... Pero no estaban cortadas las colectoras. No, pero discúlpame, a ver, todo el tránsito que iba hacia el norte por el ramal más importante, que es la Panamericana, la colectora está hecha... A ver, vos viste lo que es la colectora. La colectora es inexistente para el tránsito que tiene la Panamericana. La Panamericana, la autopista del oeste, el puente Pueyrredón, todo cortado. La pregunta es, por una mujer, dirigente social, pónganle el título y el nombre que quieren, otros le dicen delincuente, todo esto lo está investigando la justicia. Pero por una persona que se la está juzgando, bien o mal, regular, por delitos cometidos o no, o presa política, como más te guste, en la provincia de Jujuy. ¿Qué tiene que ver esto acá en la Argentina? Lo que pasa que y además, esa es una protesta política. ¿Y entonces? Va a haber varias protestas políticas a lo mejor, porque sí, cuando venga el tarifazo de la luz y distintas organizaciones sociales... No me estás contestando lo que te estoy preguntando. De es que yo creo que hay derecho sí, de las organizaciones a protestar contra medidas que consideran injustas. O sea, está bien. Para ustedes está bien. Sí, nosotros creemos que el derecho a la protesta es un derecho que lo ganamos con sangre en este país. Está bien, pero yo lo que te pregunto es lo siguiente, ¿y qué pasa con la gente que tiene que ir a trabajar? Yo lo que creo es que son las autoridades las que tendrían que no provocar hechos que generen este tipo, porque depende de dónde se lo mire. Yo te digo, si despiden a los de LEAR y se corta, ¿por qué no en vez de plantear todos los reclamos contra el que corta, no ponemos todos los reclamos contra el que despidió? Porque si no despidieran no habría corte. En el caso de Milagros Sala, hay un debate sobre lo de Milagros Sala, porque la causa dice por tumulto, no dice porque se robó esto o aquello. La pregunta es, ¿qué culpa tiene el tipo que vive en Merlo? No tiene ninguna. ¿Qué culpa tiene el tipo que va a trabajar? La señora empleada doméstica no tiene ninguna, pero ¿qué hace la gente que quiere? Pero ¿qué hace la gente que quiere protestar? ¿Se queda en su casa? Yo creo que se está pidiendo eso, porque para mí, sacar a esa gente con ese protocolo... No, pero yo te digo una cosa... Y otra cosa es tomar hacerte propio el país. Bueno, pero yo te digo, esa es una realidad. ¿Qué van a hacer con el protocolo? ¿Van a ir a balazo a sacar a la gente del puente? Porque eso es lo que dice el protocolo. Sí, con un agravante. Entonces va a haber muerto como Costec y Santillán. Con un agravante. Porque va a haber muerto. Entonces, el muerto... O sea, ¿hay pena de muerte en este país? Porque con ese protocolo pusieron la pena de muerte. Sí, con un agravante. Mira, vos que estuviste en la Panamericana. Sí, sí. El protocolo dice que a los periodistas los van a poner en un corralito, no les permiten proximidad directa con los hechos. Para que no vean lo que pasa. Para que no, entonces vos estás ahí con la policía habilitada por un protocolo para todo tipo de armas, con flagrancia, que es que puede actuar cualquier policía, inclusive con armas de... Sin identificación. Sí, cualquiera, la que esté cerca, porque flagrancia es eso, que en el momento que está transcurriendo, sin orden judicial, nada, lo llaman y te lo traen. Entonces te dicen, tenés 5 minutos, dicen que negocian. ¿Cómo es la negociación? Tenés 5 minutos, si no te vas te reprimo. O sea, es una habilitación a la represión. ¿Qué hacen con los periodistas? A los que también le recortan el derecho a la información libre. Los ponen en el corralito. Yo te quiero recordar, si los periodistas no hubiesen estado habilitados en la Panamericana, nunca
hubiésemos sabido que el gendarme Carancho fue un invento de la gendarmería para desacreditar lo que los trabajadores estaban haciendo. Los trabajadores tienen... ¿Costequi Santillán? Sí, los trabajadores tienen buena voluntad. Acordate que después, cuando hubo una mediación del juzgado de la doctora, la esposa de Nisman, Arroyo Salgado, que tiene incidencia en ese sector. Sí, en ese sector. Bueno, ella mandó a llamar a los delegados y les dijo: nosotros sacamos a la gendarmería que no tiene límites en el enfrentamiento, ponemos la policía, ustedes dejen un carril. ¿Por qué en ningún lugar del mundo se corta y acá sí? Bueno, yo no sé si no se corta, porque disculpame, tienen otras formas de hacer exactamente lo mismo. Sociales. Sí, las protestas sociales, pero hay cortes de todo. Perdón, vamos uno y uno. Así nos podemos entender, porque si no yo levanto la voz y parece que estamos gritando y no es así, porque además yo entiendo el punto de vista de ustedes, está claro. Sí. Lo que estoy intentando también hacer es ponerme en el lugar de mucha gente que piensa diferente. Las protestas se hacen en su mayoría en lugares en donde no tenés ni que hablar en una ruta. Nadie te permite, en ningún lugar te permite cortar una ruta. Pero yo te puedo dar un ejemplo. Pero sí, por ejemplo, Francia en una plaza. Cortaron todo. En Francia... Fue puntual eso. Yo sé Francia, cuál es el ejemplo que me vas a decir. En Francia cortaron todos los productores por una medida... pero fue una vez y puntual. En Grecia prácticamente todos los días... Estaba a punto de explotar. No, pero ahora, hace días, si vos prendés la televisión, o sea, si vas a Corea, o sea, ojo, el mundo está convulsionado porque hay un sistema que cada vez enriquece a pocos y deja más en la miseria. Es lo siguiente, yo lo que advierto es lo siguiente, que, digamos, a lo largo de 12 años, el gobierno anterior permitió este tipo de manifestaciones que son lícitas, pero que colisionan con otro tipo de derechos, que es el derecho que vos tenés a la libre circulación, por un lado, y además, digamos, el Estado también se conserva en este caso, como es una ruta nacional o cosa por el estilo, la potestad de poder desalojarte, porque en realidad la libre circulación colisiona con tu derecho a la protesta. Entonces ahí vos tenés dos derechos que están enfrentados. El gobierno anterior los permitió. La pregunta es, este gobierno no los va a permitir. Ya lo ha dicho. ¿Ustedes van a cambiar en algo o van a seguir exactamente de la misma manera? Nosotros vamos a seguir apoyando las expresiones de lucha que den los trabajadores, porque creemos sinceramente que es un derecho que está por sobre el famoso orden público, porque lamentablemente se están empezando a utilizar palabras que son de la época de la dictadura, porque si la sociedad quiere que no haya cortes, peleemos todos para que en este país vuelva a haber empleo genuino, para que no haya despidos, para que la inflación no provoque una caída brutal en el nivel de vida de la gente y por lo tanto no haya que pelear por salarios dignos. Yo creo que la salida, yo peleo por eso, yo peleo para que no haya cortes, pero peleo para que los trabajadores tengan soluciones. En la medida que los gobiernos, porque ¿por qué viene este protocolo? Porque están aplicando medidas brutales que van a dejar gente en la calle, van a dejar gente en la miseria. Esa gente va a protestar y quieren tener herramientas para contenerlo. Hablando del voto, ¿ustedes lo votaron a Del Caño? Sí. ¿Ustedes me pueden explicar por qué Del Caño dijo en la segunda vuelta que le daba libertad a la gente a sus votantes para votar a quien quisieran? No sé si en realidad hubo una campaña... ¿No era el más lógico una de que campaña hubo por el voto en blanco? Fue la campaña por el voto en blanco. blanco. Fue la campaña por el voto en blanco. Digo, ¿no hubiese sido más lógico que lo apoyaran a Scioli, que era el gobierno anterior? Mira, yo te digo... Porque en realidad muchos dicen que Del Caño y ustedes, que son los dirigentes de la izquierda, le terminaron haciendo como siempre el juego a la derecha, permitiendo que con los 2 puntos de Del Caño no ganara Scioli la elección. Sí, no dieron exactamente los números, porque... No nos acataron, porque fue el voto en blanco más bajo de la historia del país. Igual. O sea, perdimos esa pelea. Nosotros llamamos al voto en blanco, pero no toda la gente que nos había votado en la primera vuelta lo terminó. Pero es raro que la izquierda, teniendo un partido de centro-izquierda que los fíjate el protocolo, a votar en blanco. ¿Sabés qué es lo que nos justifica el voto en blanco? Que al protocolo lo aprobaron los gobernadores del PJ. O sea, porque este protocolo surge de una reunión donde con todas las provincias, salvo creo una se negó, que es La Rioja, el resto de las provincias... hubo 2 o 3 que dicen que lo están pensando. Alicia Kirchner dijo lo va a pensar, pero una sola provincia, que es La Rioja, dijo que no. Pero muchos gobernadores del PJ le dijeron que sí. Ojo, Cristina Kirchner ante el Congreso dijo que había que terminar con los piquetes. O sea, Scioli, como expresión política, que ahora se ha sumado, su hermano ya empezó a pasarse para el lado de los del PJ más pro Macri.
O sea, reflejaban que hay un sector de derecha dentro también del propio proyecto kirchnerista. O sea, entre Scioli, que es un hombre que salió a la vida política con Menem, y un Macri, nosotros no veíamos diferencias sustanciales, porque opinamos que si hubiera ganado Scioli, posiblemente estaríamos en la misma discusión, porque es una presión desde los sectores de poder enorme, ¿no es cierto?, que tratar de, entre comillas, normalizar una Argentina que se desnormalizó en el 2001 por la brutal desocupación, por el brutal saqueo que hubo de nuestros recursos. Entonces, yo creo sinceramente que lamentablemente el país tiene que tener un poco más de solidaridad social. No hay que inculcarle tanto a la gente el individualismo, decir como me jode a mí. Porque hay que recordar lo que pasó acá cuando le metieron la mano en el bolsillo a todo. Todo el mundo era Piquete y Cacerola. O sea, el mismo que antes era Piquete y Cacerola, como ahora no tiene ese problema, ahora... No, seamos solidarios entre nosotros, porque en general cuando hay una protesta hay un derecho. Y también es cierto que está mejor visto el piquete de la cacerola de Recoleta que aquel claro, que y una cosita más. Yo te digo, si hubiesen hecho un protocolo que dijera, se prohíben por ley los despidos y suspensiones hasta que se normalice la situación, se prohíben. Si el protocolo dijera, no se aumentan el 500% de las tarifas, porque las empresas que distribuyen la energía se la llevaron durante todos estos años, no invirtieron nada y estamos en una situación de catástrofe, y ahora otra vez se vuelven a salvar. Y diría, en lugar de dejar de cobrarle retención a las mineras, 4.000 millones de pesos, yo pondría esa plata para mejorar ya la energía. Bien. Entonces, si ese protocolo dijera eso... los salarios por la inflación automáticamente, no habría piquete en este país. Pongámosle el acento en eso. Más allá, me tengo que ir, pero más allá, yo quiero decir una cosa, más allá de que con la señora hemos tenido mucha diferencia y muchas discusiones, tengo que valorar siempre que vos has sido una persona que me ha defendido delante de otros políticos que piensen, o sectores, sí, ¿no? O compañeros que piensan diferente a como por ahí pienso yo. Y que responsabilizan a los periodistas de las notas editoriales. Eso les pasa a los chicos de Radio América. Independientemente de que yo no comparta las cosas que vos decís, yo te considero una mujer muy tolerante y de mucho diálogo, por lo tanto valoro mucho... No, gracias. Y yo quiero decirle a la gente que a veces con los periodistas, que pasa ahora con Radio América y Tiempo Argentino, que como Spolsky era beneficiado por el gobierno anterior, acusan a los trabajadores de kirchneristas y entonces, bueno, que se arreglen. Los trabajadores no son responsables de la línea editorial. Los trabajadores son trabajadores y los periodistas son periodistas. Es verdad. Dale. Gracias por todo, gracias por venir. No, muchas gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Bueno, así pasó el tema, el segmento de lo que va a pasar.